La historia de la fe, las creencias y las religiones es un tema amplio y complejo que abarca miles de años de la propia historia universal. Desde las primeras sociedades prehistóricas hasta la actualidad, la religión ha sido una parte integral de la vida humana y ha influenciado de manera significativa la cultura, la política y la economía. En las primeras sociedades humanas, la religión estaba estrechamente ligada a la vida cotidiana y se basaba en creencias animistas. Estas creencias sostenían que los objetos inanimados, como las rocas y los árboles, tenían espíritus y que estos espíritus podían influir en la vida de las personas. A medida que las sociedades se hicieron más complejas, las creencias religiosas también evolucionaron. En algunas sociedades antiguas, como en Egipto y Mesopotamia, surgieron religiones politeístas con una gran variedad de dioses y diosas. En la antigua China, la religión se basaba en la creencia en el equilibrio y la armonía entre el cielo, la tierra y los seres humanos. La religión china también incluía la creencia en la reencarnación y en la existencia de espíritus y dioses. En la India, el hinduismo y el budismo se desarrollaron como religiones principales. El hinduismo es una religión politeísta que se basa en la creencia en la reencarnación y en la existencia de una variedad de dioses y diosas. El budismo, por otro lado, es una religión no teísta que se basa en la búsqueda de la iluminación y la liberación del sufrimiento. En las antiguas Grecia y Roma, el politeísmo también fue una característica común de la religión. Los griegos adoraban a una gran variedad de dioses y diosas, cada uno con sus propias responsabilidades y atributos. Los romanos adoptaron gran parte de la religión griega y la adaptaron a sus propias creencias y prácticas. Con la expansión del monoteísmo en el mundo antiguo, surgieron tres religiones principales: el judaísmo, el cristianismo y el islam. El judaísmo se basa en la creencia en un solo Dios y en la existencia de un pacto entre Dios y el pueblo judío. El cristianismo se basa en la creencia en Jesucristo como el Hijo de Dios y en la existencia de una Trinidad, compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Islam se basa en la creencia en un solo Dios y en la existencia de Mahoma como el último profeta de Dios. En la Edad Media, el cristianismo se convirtió en la religión dominante en Europa y tuvo un gran impacto en la cultura, la política y la economía de la época. Durante este periodo, surgieron diferentes ramas del cristianismo, como el catolicismo y el protestantismo, y se produjeron conflictos religiosos como las guerras de las religiones. Durante el Renacimiento, surgieron nuevas formas de pensamiento y nuevas ideas que cuestionaron la autoridad religiosa y la teología tradicional. Durante este periodo, surgieron las primeras ideas de la Ilustración, que defendían la libertad de pensamiento y la razón como guías para el conocimiento y la verdad. Al llegar a la época moderna, la religión ha seguido siendo una fuerza importante en la vida humana, aunque ha habido un declive en la práctica religiosa en algunas partes del mundo. En Europa y América del Norte, por ejemplo, se ha producido un aumento en el número de personas que se describen a sí mismas como no religiosas. Sin embargo, en otras partes del mundo, como Asia y África, la religión sigue siendo una parte importante de la vida diaria de las personas. Por otra parte, la historia del ateísmo es un tema complejo que se remonta a las primeras sociedades humanas. Aunque la idea de que alguien pueda no tener fe en una deidad o en un conjunto de dioses es algo que ha existido desde tiempos antiguos. El término ateísmo es una noción más reciente que se ha desarrollado con el correr del tiempo. En la antigüedad, el ateísmo era un concepto poco comprendido y a menudo se confundía con la impiedad o el sacrilegio. Los filósofos griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles, aunque no creían en los dioses tradicionales de la religión politeísta, eran considerados impíos por su negación a aceptar las creencias religiosas dominantes. Sin embargo, el ateísmo no se convirtió en una corriente de pensamiento sistemático hasta el Renacimiento y la Ilustración. Durante el Renacimiento, surgieron pensadores como Giordano Bruno y Baruch Spinoza, quienes propusieron ideas ateas y fueron perseguidos por ello. Bruno fue quemado en la hoguera por la Iglesia Católica por sus creencias heréticas, mientras que Spinoza fue excomulgado por la comunidad judía. En el siglo XVIII, con la llegada de la Ilustración, el ateísmo se convirtió en una corriente de pensamiento más común y se defendió la libertad de pensamiento y la razón como guías para el conocimiento y la verdad. Sin embargo, las ideas ateas todavía enfrentaron fuerte resistencia y persecución, especialmente por parte de las autoridades religiosas. En el siglo XIX, el ateísmo se convirtió en un tema cada vez más discutido en Europa y América del Norte. Los pensadores ateos como Charles Bradlaugh y Annie Besant en Inglaterra y Robert Ingersoll en Estados Unidos lucharon por la libertad de expresión y el derecho de los ateos a tener sus propias creencias. Sin embargo, a menudo enfrentaron dificultades legales y sociales debido a su negación a aceptar la religión dominante. En el siglo XX, el ateísmo se convirtió en un tema más aceptado en algunas partes del mundo, especialmente en Europa y América del Norte. Sin embargo, en otras partes del mundo, el ateísmo sigue siendo un tema tabú y las personas que se declaran ateas a menudo enfrentan discriminación y persecución. En países como China, Corea del Norte y algunos países de Oriente Medio, el ateísmo todavía es visto como una amenaza para el orden social y las personas que se declaran ateas pueden enfrentar graves consecuencias, como la detención, el encarcelamiento o incluso la ejecución. La necesidad de religión y fe en el género humano es un tema que ha sido objeto de debate desde hace siglos.
Muchos filósofos, antropólogos y teólogos han intentado entender por qué la religión ha sido una parte integral de la vida humana, desde tiempos prehistóricos. Una de las teorías más comunes es la teoría evolutiva, que sostiene que la religión surgió como una herramienta para ayudar a las sociedades humanas a sobrevivir y prosperar. Según esta teoría, las primeras sociedades humanas se enfrentaban a desafíos como la caza, la agricultura y la defensa contra los depredadores, y la religión les proporcionaba un sentido de orden y estabilidad en un mundo incierto. La religión también les proporcionaba una explicación para los fenómenos naturales, como los terremotos y las inundaciones, y les daba una sensación de control sobre su entorno. Otra teoría es que la religión surgió como una forma de proporcionar consuelo y esperanza en un mundo lleno de sufrimiento y muerte. La religión les brinda a las personas una creencia en una vida después de la muerte, y les proporciona una forma de entender y aceptar la muerte. Además, la religión les proporciona una sensación de comunidad y pertenencia, y les ayuda a enfrentar los desafíos de la vida. También hay quienes argumentan que la religión surgió como una forma de dar sentido al mundo y a la existencia humana. La religión proporciona a las personas una explicación para el origen del universo y de la vida, y les ayuda a entender su propósito y su lugar en el mundo. La religión también les proporciona una moral y unos valores a seguir, y les ayuda a encontrar significado y propósito en la vida. En conclusión, la historia del ateísmo es un tema complejo que se remonta a las primeras sociedades humanas. Aunque la idea de que alguien pueda no tener fe en una deidad o en un conjunto de dioses es algo que ha existido desde tiempos antiguos, el término ateísmo es una noción más reciente que se ha desarrollado a lo largo de la historia. A lo largo de los siglos, los ateos han enfrentado persecución y discriminación debido a su negación a aceptar las creencias religiosas dominantes. Sin embargo, con la llegada de la Ilustración y el progreso de las ideas de libertad de pensamiento y razón, el ateísmo se ha convertido en una corriente de pensamiento más aceptada en algunas partes del mundo, aunque todavía enfrenta dificultades legales y sociales en otras. Resumiendo el tema de la necesidad de la fe, hay varias teorías acerca de por qué la religión y la fe son una necesidad para el género humano. Algunas teorías sostienen que la religión surgió como una herramienta para ayudar a las sociedades humanas a sobrevivir y prosperar, mientras que otras argumentan que surgió como una forma de proporcionar consuelo y esperanza, o como una forma de dar sentido al mundo y a la existencia humana. Lo cierto es que la religión ha sido una parte integral de la vida humana desde tiempos prehistóricos.